Hola a todos, un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva videoguía donde trabajaremos nuestro módulo 4 denominado Retos y desafíos de las redes en educación. Los objetivos que vamos a trabajar en este módulo son analizar esas ventajas y desventajas de la enseñanza y el aprendizaje en red y los cambios y desafíos para el docente, para el estudiante, para la institución educativa ante este paradigma. Y también pues argumentar, trabajar, reflexionar sobre el rol o el papel del docente en la enseñanza en la red. Para ello, pues les propongo diferentes recursos para que hagamos pues esta reflexión, este análisis. Partamos entonces de los recursos educativos básicos, donde les dejo un primer artículo denominado Mirada durante y después de la pandemia. Este es un artículo muy interesante que nos presenta o nos propone algunos retos que nos tenemos que enfrentar que nos tuvimos que enfrentar durante la pandemia y que nos tenemos que seguir enfrentando después de la pandemia. Y muchos están relacionados con la incorporación precisamente de una ejecución del aprendizaje en red. También les dejo por acá abordar un artículo muy interesante que nos habla acerca de las competencias TICS para docentes según UNESCO. Nosotros sabemos que ya por muchos años UNESCO ha venido actualizando cuáles son esas competencias TIC en las que tienen que irse formando los docentes. Para el 2018 salió una última versión que es la que se trabaja en este artículo que les propongo, donde pues nos habla del marco de competencias de los docentes entre los que nos identifica los recursos educativos abiertos, la inteligencia artificial y la educación inclusiva. Entonces, bueno, en este artículo nos presenta una reflexión interesante acerca de estas competencias que podemos nosotros no solamente aprender al realizar el recurso, sino discutir posteriormente en nuestra sesión 5. Finalmente, les dejo un artículo relacionado con una de estas competencias, y es que en este artículo se analiza la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo será ese impacto? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles serán esos retos que tenemos que afrontar para la incorporación de la inteligencia artificial en procesos educativos? Pues esto lo vamos a ver en este recurso que les propongo acá. Seguidamente, pues les dejo algunos recursos educativos complementarios. Estos recursos educativos complementarios están asociados, están direccionados a complementar o hacerles ejercicio de esas competencias que tenemos que ir desarrollando. El primero de ellos es un video que nos presenta un tutorial para crear posts automáticos para Instagram utilizando la inteligencia artificial ChatGPT y Canva. Y les dejo otro tutorial que nos brinda 5 oportunidades para utilizar el ChatGPT en la generación de contenidos. También pues les estoy dejando un link que es un poco más detallado para, para utilizar o crear contenido en ChatGPT. ¿Okay? Aquí como pueden ver es un contenido un poco más largo, pero que nos da de manera muy detallada cómo utilizar esta versión de ChatGPT, cómo crear contenidos de manera popular. Finalmente les dejo también un video tutorial en el que podrán refrescar o aprender cómo editar fotos utilizando la inteligencia artificial. Además de nuestros recursos, que creo que son muy interesantes, les voy a mencionar que vamos a hacer en nuestra actividad 5. Y es que, bueno, la idea un poco es tener una discusión guiada en nuestra clase en la que discutamos los retos y desafíos del uso de las redes de educación. Pues para ello me gustaría que reflexionaran y trajeran ideas acerca de estas tres interrogantes que les dejo acá. Una sociedad con los desafíos, otro relacionado con qué hacer para hacer una incorporación permanente y real de las redes como herramienta en la educación. Y bueno, ¿cuáles serían para ustedes esas competencias que tenemos que fortalecer como docentes? Finalmente van a encontrar
nuestra actividad asíncrona, que siguiendo con nuestro camino del plan de comunicación que venimos desde el primer módulo, venimos trabajando, pues ya aquí cerramos con broche de oro haciendo la publicación de los recursos que han diseñado en las redes sociales. Bueno, esta subida, por supuesto, en las redes sociales que ustedes hayan propuesto en el plan de comunicación, y en esta tarea deberán entonces subir los enlaces para que yo pueda revisar esas publicaciones que han hecho de sus contenidos. Bueno, nos esperan cosas muy interesantes en este módulo. Mi invitación es a que revisen con detalle cada uno de los recursos, piensen en esas interrogantes que les dejé para nuestro encuentro síncrono y nos vemos entonces muy pronto. Chao, chao.